Gloria a Dios. Santo es Dios. Amén. Aleluya. Quiero, antes de desarrollar el mensaje de hoy, dar esta palabra de testimonio. Es que ayer recibí un mensaje en video del hermano Juan que me envió. Un evangelista. Él es americano, por el acento de la voz. Lo identifiqué como un americano. Pero me sirvió de regocijo al escucharlo. Porque usted sabe cuál es el tema que él desarrolló, cuál fue el título que él le puso a ese mensaje. Fue como una pregunta: ¿qué es la iglesia? Cuando uno lo escucha ministrar todo el mensaje, hermano, lo mismo que Dios nos ha estado dando aquí de lo que es la iglesia y lo que no es la iglesia. Digo esto de testimonio para que veamos que al final Dios va a cumplir su propósito. Amén. Va a cumplir su propósito. Y aunque estamos viendo las cosas difíciles, cuando uno estudia la Biblia y analiza lo que está pasando dentro del llamado pueblo cristiano, uno se puede desanimar porque no concuerda con la Biblia lo que está pasando. Y cuando usted estudia desde el día de Pentecostés en adelante a la iglesia, pues la iglesia del día de hoy, los que se identifican como cristianos, no nos parecemos. Pero Dios ha prometido que antes que envíe a su Hijo Jesucristo de nuevo a unirse con su esposa o su novia, que es la iglesia, Amén. para luego ser la esposa, Él va a restaurar, según Hechos 3:21, va a restaurar todas las cosas. Y una de las cosas que Dios está restaurando es la visión espiritual de lo que es correcto, la visión que tuvo el apóstol para los gentiles, que fue Pablo, cuando él testificó delante del rey Agripa, que le dijo: yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Y cuál fue la visión que recibió Pablo? La visión que recibió Pablo, y que después que la recibe, él se dedicó a enseñar al respecto. Y esa visión fue de Cristo y la iglesia. Y ahí están las epístolas de él. Lo único que hay que tener cuidado cuando se habla de la iglesia, va a encontrar también esto que le voy a decir en la Biblia: las iglesias, y ahí habla en plural. Amén. Cuando la iglesia es una, pero también habla en plural. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo, cuando habla en plural, a las iglesias locales. Pero la iglesia local, bíblicamente hablando, no es esta congregación. No es aquella congregación. La iglesia local, bíblicamente hablando, es la iglesia de la ciudad. Por ejemplo, Éfeso no era la iglesia, era una ciudad. El mensaje es para los hermanos de Éfeso. Si Pablo estuviera escribiendo cartas en el día de hoy, pues él ponía Pablo a la iglesia en Dorado. ¿Qué es Dorado? La ciudad. ¿Qué es la iglesia? Todos los hermanos que se han convertido a Cristo, que han nacido de nuevo
que viven en los diferentes barrios de Dorado y en el pueblo de Dorado. Todos. Amén. Eso es la iglesia local. Y yo me gusta clarificar esto porque una vez un hermano estábamos hablando de lo que era la iglesia y él me confrontó y me dijo, ¿qué tú tienes que decir sobre Apocalipsis que habla de las 7 iglesias? ¿Qué? Él se estaba dejando llevar por la pluralidad, las iglesias. Yo le pregunté, ¿qué es Éfeso? Él no supo contestar. Eso no es la iglesia. ¿Qué es Tiatira? ¿Qué es Esmirna? ¿Qué es la Odisea? Amén. Eso eran ciudades. Y así sucesivamente. La carta de Pablo a los romanos, a los corintios. Corintio es la ciudad. Yo creo que eso lo tenemos claro, ¿verdad que sí? Amén. Qué bueno. Damos gracias a Dios. Y ya hay hermanos que se están conectando. La primera que me llamó para si iba a predicar fue Boli. Boli, Dios te bendiga. Y a todos los hermanos que se conectan. Vamos a seguir orando. Y hay hermanos que no están. Elisa está aquí hoy por la misericordia de Dios porque, como decimos los boricuas, tiene el cuerpo cortado. Cuando hay síntomas de la monga, ¿no? María también está con la monga. Y Auri y Josin, pues, están allá con la hija en la Florida. Que disfruten esos días de vacaciones que tienen allá, pero allá nos escuchan también. De que Dios les bendiga a todos los hermanos que se conectan. Y vamos a continuar hoy. ¿Perdón? Ramonita, se me había olvidado, la hermana Ramonita, hablé con ella ayer, está malita, Luis no está al 100 tampoco, así es que, hermano, hay que orar, pero además de la oración, tiene que haber un despertar en cada uno de nosotros, para que la vida de iglesia no es simplemente esta reunión que damos, los martes y jueves que se reúnen aquí. Eso es parte. Pero por eso le dije que sería bueno que cada uno volviera al libro de los Hechos para ver cómo comenzó la iglesia. ¿Qué ha pasado en el transcurso del tiempo? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco cuando sigamos desarrollando estos mensajes. Y seguimos con el mismo título. ¿Qué es la iglesia y qué no es la iglesia? Amén. Amén. Y habíamos leído que en Efesios 5 que el Señor se va a presentar a sí mismo a una iglesia gloriosa. Es gloriosa porque la gloria de Él está llenando su templo, que es la iglesia. Amén. Por eso es que es una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga ni cosas semejantes. Hablamos que las arrugas hablan de vejez. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, en la iglesia del Señor, por ejemplo, no puede haber nada en práctica, nada del viejo pacto. Eso es viejo. Por eso la Biblia dice el viejo pacto y el nuevo pacto. Todo es nuevo. E inclusive los que quieren pertenecer al reino de los cielos, que fue lo que vino predicando Cristo, tienen que arrepentirse y convertirse. Amén. Y lo que le dijo Cristo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tenemos que tener ese nuevo nacimiento, que es un nacimiento espiritual. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Efesios capítulo 2 dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces aquí tenemos que, cuando estudiamos la Biblia, hay también dos naturalezas. Está la naturaleza adámica,
y está la naturaleza divina que es impartida en cada creyente que ha nacido de nuevo, y que es Cristo impartiéndose en cada uno de los que formamos su cuerpo, como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso Pablo le dice a los Corintios que el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Ve? Y ahí sí nosotros logramos entender cómo es que Dios comenzó su plan y cómo Él se ha ido dispensando a través de los tiempos con diferentes personajes. Aunque los planes han cambiado, el propósito sigue siendo el mismo. Cuando Dios comenzó con Abraham, ese fue el comienzo de los llamados, pero ya Abraham no está. Dios trató con ese hombre, pero ahora está tratando con nosotros. Antes de nosotros, pues hay una historia, la historia de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra el momento profético que estamos viviendo. Amén. Por ejemplo, hay muchos que les gusta predicar sobre el libro de Apocalipsis. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es el final del plan que Dios comenzó, ¿dónde? En el principio. Entonces, es bueno saber el final, pero ¿de qué me sirve a mí saber el final cuando desconozco el principio? Amén. Por eso, en el libro de Génesis hay 8 hombres que son significativos en el plan de Dios. Primero fue Adán, luego fue Set, luego fue Enoc, y el otro fue Noé. Se divide ese grupo de 8 en 4. Ahí están los primeros 4. Pero cuando Dios terminó, porque esos primeros 4 tienen que ver con la creación de Dios. Pero ahora, el grupo de 4 que le sigue, tienen que ver con los llamados. Con el llamado de Dios, que empieza con ¿quién? Con Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahí están esos 4 que tenemos que estudiarlos y ver todo esto. Entonces, si el Señor viene a buscar o se va a unir con la iglesia, la cual es su cuerpo, no pierdan de sus mentes que el significado de la palabra iglesia en griego es eclesía. Traducida al español, pues iglesia, que son los llamados afuera. Dios nos llamó por medio del Evangelio a salir fuera del mundo, de todo lo que tiene que ver el mundo. El mundo que nos engaña. Todo lo que hay en el mundo, pero todo, es vanidad de vanidades y todo es engaño. Hay veces que yo he visto en la televisión una playa que yo no sé si es en Vieques o en Culebra. Cuando uno ve esa agua tan linda, a uno le dan deseo de estar ahí. Pero la playa es la orilla del mar. Amén. Y usted se mete a esa playa tan linda, la disfruta, pero tenga cuidado que no siga buscando profundidad para adentro. Porque eso que en la orilla es precioso,
Cuando usted sigue buscando profundidad, es sumamente peligroso. Y así, si usted estudia el libro de Daniel, el mismo libro de Apocalipsis, las muchas aguas, el mar es tipo del mundo, en cierto sentido. Y el mundo nos ofrece cosas, pero qué lindas, qué preciosas. ¿Ah? Pero hay que tener cuidado porque cuando uno sigue profundizando en las cosas del mundo, tenemos que tener cuidado que no nos pase como nos aconseja la Biblia en el libro de Hebreos, que tengamos cuidado que no nos deslicemos. Y cuando uno se va deslizando, no es que uno cae de súbito, es poco a poquito, poquito a poquito. Y qué mucho hay que hablar, y qué mucho hay que hablar de las trampas del mundo, que todavía está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Entonces, tenemos que tener cuidado a quién nosotros le estamos creyendo, porque nosotros estamos siendo bombardeados todos los días, por medio de la prensa, por medio de las noticias, por medio de gente que nos encontramos en nuestro caminar. Estamos siendo bombardeados con el idioma de los que están en el mundo. Donde todo es un engaño. ¿Cuántos años van ya que el huracán María pasó por aquí por Puerto Rico? Van 5 años, ¿verdad que sí? Para 6 años. Y usted escucha a los políticos hace 5 años hablando de tantos millones que hay para restaurar a la isla de Puerto Rico. ¿Dónde está la restauración? Que cada día las cosas se ven mal. A esta fecha todavía hay casas con tordos azules. Pero empezaron hablando y siguen hablando y la gente le cree que hay tantos millones, que hay tantos proyectos aprobados. ¿Qué me interesa a mí de que estén aprobados? Yo lo que quiero ver es la acción. Amén. Eso es lo que quiere ver el pueblo. Por eso es que Dios, a través del profeta Jeremías, capítulo 17, dice estas palabras contundentes: maldito el varón que confíe en el hombre. Por eso es que nosotros estamos llamados a creerle a Dios y punto, a nadie más. Amén. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en los países donde se celebran elecciones, hay unos tiempos, por ejemplo, aquí son de cada 4 años, y vienen con las mentiras, y vienen con las promesas. ¿Ah? Ahora mismo están todavía contando los votos allá en Estados Unidos, los de medio término, esos de lo que aquí se le llama Cámara y Senado. Mire, hermanito y hermanita, no importa quién sea el que haya obtenido más votos, Dios dice a través del profeta Isaías que los que gobiernan las ciudades para Dios son como gotas de agua que caen en un cubo. ¿Qué valor tiene eso? ¿Qué valor tiene? Entonces nosotros tenemos, por eso es que en este nuevo nacimiento, yo no tengo que decirle a nadie, no, yo nací de nuevo, no. Es que Jesús le dijo a Nicodemo, que Nicodemo, que era un maestro de la ley, no entendía, porque son las cosas espirituales que Cristo está hablando. Nicodemo entendía las terrenales. Y Cristo le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos.
Después Jesucristo como que, porque lo entendió literalmente, pero como yo, siendo viejo, voy a volver a meterme en el vientre de mi madre y nacer, lo está entendiendo literalmente. Y Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar. Ver es una cosa y entrar es otra. Amén. Entonces Jesucristo es el reino, en ese reino, perdón, Él es el rey. Y el reino viene representado por el rey. Aquí estoy. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado, o está cerca de ustedes, porque ellos no lo tenían todavía. O sea que el que quiere pertenecer al reino de los cielos tiene que recibir a Cristo como su Señor. Entonces, aún nosotros tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia, porque mire que muchos mensajes yo a veces veo por el celular. Tú quieres tener un buen amigo, pues te voy a presentar el mejor amigo, que es Cristo Jesús. Y eso pues no es mentira. No es mentira. Porque eso mismo lo dijo Cristo. No los voy a llamar más mis siervos, los voy a llamar amigos. ¿Lo dejo ahí? No. Somos amigos, Él dijo, si hacen lo que yo les diga. Hay que leer la Biblia completa. Entonces yo no puedo decir que Cristo es mi amigo cuando yo estoy desobedeciéndole y Él me dice, es por aquí, yo voy por acá. Amén. Es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Y van años de esto, siglos. Pero entonces el Señor nos está llevando poco a poco, así como Él le prometió al pueblo judío. Él los dispersó, están dispersos. Anoche estábamos viendo, Alicia y yo, una película de que mucho ha sufrido ese pueblo, Dios mío, los Hitler. Todavía están sufriendo por causa de la desobediencia. Dios le dijo, los voy a dispersar. Pero después viene la promesa. Los voy a volver a traer a sus tierras, a la tierra prometida, a las tierras de Israel. Y la iglesia, el llamado pueblo cristiano, hoy, lamentablemente, por no ser muy radical, hay un 90% que está en desobediencia. Entonces, cuando escuchan a uno ministrar de esto, y en la forma que está en la Biblia, cuidado que estos hermanos y el que está ministrando ahí está fuera de foco. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, si es sin arruga, lo que quiere decir es que en el cuerpo de Cristo todo tiene que ser nuevo. Y cuando se habla de todo nuevo, comenzamos con nosotros. Yo le he dicho a ustedes en tiempos pasados que al final, al principio, en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿De qué fue hecho el hombre? Del polvo de la tierra. Si usted estudia la Biblia con cuidado, usted va a ver que Dios creó la tierra para ser habitada por el hombre. Pero antes de Él crear al hombre, creó la tierra, de la cual iba a usar el polvo para formar al hombre. Él lo creó en el ámbito espiritual, luego le dio forma con el polvo de la tierra para que tuviera contacto, pudiera tener contacto con lo terrenal. Por eso es que nos vemos los unos a los otros. Pero ahora, en cuanto a que en la iglesia no puede haber nada viejo,
es porque esa es la voluntad de Dios. Y por eso Dios ha prometido que un cielo nuevo y una tierra nueva, donde va a morar la paz y la justicia. Pero entonces fíjense que ahora, antes de Él llevar al hombre, a la iglesia ahí, a morar en ese cielo nuevo y esa tierra nueva, está primero ahora bregando ¿con quién? Con el hombre, con nosotros, la iglesia. ¿Ve que ahora se da lo contrario que al principio? O sea, que nada de la vieja creación, eso tiene fecha de límite, de expiración. Primero Dios terminó aquella generación con Noé por medio de un diluvio, pero ahora no va a ser con agua, ahora va a ser con fuego. Con fuego. Y aunque esto lo sabemos, hay que estarlo repitiendo para que no se nos olvide. Y veamos la importancia que tenemos si queremos estar, no en la congregación aquí, si queremos estar con el Señor en el cielo nuevo y en la tierra nueva, tenemos que dejarnos conformar, como dice Romanos capítulo 8, porque estamos en el proceso de conformación. Y la meta de Dios, el propósito de Dios con cada uno de nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es conforme a su propósito. Así es que el que le diga a usted por ahí, mira, Dios tiene un propósito contigo, usted dígale, ya yo lo sé. Sí, porque hay muchos profetas pero no te dicen lo que es. Dios tiene un propósito contigo, usted dígale, ya yo sé lo que es, cuál es el propósito. Y si le pregunta, conformarme a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque eso es lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 8 y del verso 28 en adelante. Así es que tenemos que tener cuidado con nuestro corazón y nuestra mente. Porque antes de convertirnos a Cristo, ¿cómo era que nosotros caminábamos? Dice en Efesios 2. Conforme a la corriente de este siglo, ya del mundo. Caminábamos conforme a nuestros pensamientos. Porque nuestro corazón estaba lleno de tinieblas. Pero entonces Dios, a través del profeta Ezequiel, ¿qué es lo que promete? Él prometió, y por algo Él lo hizo, poner un corazón nuevo, quitarle el de piedra y poner uno de carne, y darnos una mente nueva. Y esa mente nueva, la vieja es reemplazada por esa mente nueva. ¿Cuál es esa mente nueva? Bueno, Pablo lo dijo a los Corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Así es que nuestros pensamientos y nuestros deseos que salen de la vieja creación, de esa naturaleza adámica, tiene que ser eliminada. Por eso es que cada día yo me autoevalúo a ver cuánto he perdido de mi yo y cuánto incremento de Cristo ha sido impartido en mi espíritu. Y eso no es para que yo lo diga con mi boca, es para que se vea. Amén. En las actitudes, cómo hablo. Esa es cómo hablo, porque no yo. Cristo fue el que dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo mi corazón va a ser limpiado? Bueno,
Pablo, cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 3, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Mire, yo creo que hay creyentes que le saben decir a uno Juan 3:16, porque es que lo han escuchado tantas veces que se lo han memorizado y están como Job de oída. Pero hay un % bien alto, pero bien alto, en el llamado pueblo cristiano, que tienen Biblia pero no las leen, no la escudriñan. Amén. Se dejan llevar por lo que le dicen. Entonces, si yo no tengo palabra de Dios en mi corazón, de Cristo en mi corazón, ¿qué es lo que va a salir por mi boca? Yo no puedo. Por eso Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Por eso es necesario el estudio de la Biblia. Al creyente no se le predica. Cuando una persona se ha convertido, entra en el proceso del discipulado, que es a recibir ¿qué? Enseñanza. Y en ese proceso estamos todos, porque nuestro Maestro es Cristo Jesús. Amén. Y es que no es que vamos a dejar de leer el Viejo Testamento. Es que hoy hay muchos, en muchas congregaciones, muchos pastores, pues yo los veo por ahí por YouTube, que están trayendo cosas del Viejo Testamento que practicaban los judíos para traerlos a la iglesia. Y eso es mirar atrás. Nosotros estamos... A mí me hicieron una pregunta. Me llamaron. Y el que me llamó pues va a escuchar esto. Él está en Texas. Me llamó para ver qué yo había recibido cuando Pablo dice que nosotros somos los que en espíritu servimos al Señor. Entonces cuando uno no se queda ahí, sino que busca. Esto es sencillo. El apóstol Pablo, como Cristo, se tuvo que enfrentar a los judaizantes, que todavía ellos permanecen creyéndole a Moisés, tienen la ley y tienen otros escritos de los ancianos, porque como no han podido cumplir los 613 mandamientos que habla la Torá, pues ellos inventaron otras escrituras donde esas sí las pueden cumplir porque son mandamientos de hombres, pero invalidaron la palabra de Dios. Entonces cuando Pablo habla de ese tema, que servimos a Dios en espíritu, y vamos a 2 Corintios capítulo 3, Pablo habla del viejo pacto, que era de la letra, que era la ley, y él dice que la letra mata. ¿Cómo que la letra mata? Bueno, para entender eso tiene que ir a Romanos capítulo 7. Amén. Donde la ley encontró que la codicia estaba en Pablo y la ley lo que hizo fue que lo señaló y lo condenó. Eso es así de sencillo. Pero entonces cuando Pablo trae ese contraste, dice que nosotros somos ministros competentes ¿de qué? Del nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu. Y nosotros entonces le servimos a Dios basados en ese nuevo pacto, que es el del Espíritu y no de la letra. Esto es algo maravilloso, lindo. Y entonces ahí tenemos que ver
que en ese nuevo pacto Dios envió a su Hijo Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Amén. Lleno de gracia y de verdad. Y nosotros somos salvos y proclamamos que somos salvos, hermano, no es por obra, es por gracia. Por gracia. Dios nos dio el don de fe para que creamos lo que por gracia Él nos ha dado, que es Cristo Jesús. La fe es el medio. Eso está en Efesios 2. ¿Y cuántos rituales hay del viejo pacto que se están practicando en muchos lugares? Y uno de ellos hay que mencionarlo en estos mensajes. Hay que seguirlos mencionando. Los de los edificios llamados iglesia, casa de Dios, templo. Y yo pregunto, esta pregunta yo la he hecho un montón de veces y aquí la seguiré preguntando. ¿Por qué en el año 70 Dios permitió que Ciro entrara a Jerusalén? Y lo primero que le destruyó a los judíos, ¿qué fue? El templo. Porque ya eso había pasado, eso tuvo lugar, tuvo su vigencia en un tiempo. Pero eso era en lo que venía el verdadero templo que vino de arriba del cielo, que es Cristo Jesús. Amén. Antes los judíos iban a buscar a Dios en el templo físico. Eso ya se acabó. Ahora el que quiera encontrarse con Dios tiene que venir a Cristo. Que Él lo dijo en Juan capítulo 2. ¿Qué señal tú nos das? Y entonces le dijo, bueno, destruyan este templo que en 3 días lo voy a reedificar. 46 años, porque ellos se creían, estaban mirando el templo físico. 46 años nosotros llevamos a levantar ese templo y ahora este dice que lo rompamos, que en 3 días lo va a edificar. Pero el Espíritu Santo a través de Juan dice que Cristo se refería a su cuerpo, que es el templo donde habita ahora corporalmente la plenitud de la deidad. Y qué maravilloso, porque ese templo ha sido ¿qué? Agrandado, porque ahora la iglesia es el templo donde ahora Cristo es la cabeza y es la roca de fundamento. Amén. Y en la nueva creación Dios lo que está llevando a cabo, y Él lo va a cumplir, de judíos y gentiles, va a ser ¿qué? Un solo y nuevo hombre. No habla de muchos. Mire, si usted estudia con mucho cuidado la Biblia, para ver si una persona es salva o está condenada, usted no tiene que ver a qué religión pertenece. Dios no está viendo eso así. ¿Cómo lo ve Dios? Bueno, Dios lo ve de esta manera, que todos los que están en Adán, esos están condenados. Pero los que estamos en Cristo, estamos vivos. Y cuando la iglesia forma el cuerpo de Cristo, es un cuerpo orgánico porque tiene vida, no religión. Vida. Y esa vida es Cristo Jesús. Amén. Para que cada miembro funcione. A cada uno se nos ha dado, a cada creyente, una medida de Cristo Jesús. Y todos como cuerpo formamos un solo cuerpo. Esto, ministrarlo es una cosa, entenderlo a capacidad es otra, y ponerlo en práctica. Porque tenemos que, a la larga tenemos que salir del nicolaísmo, que aunque esa no es nuestra intención,
¿Qué es el nicolaísmo? Bueno, pues, que un hombre se para al frente, él habla, allá está el laicado, que son los que se sientan allá y oyen, terminó la predicación, se van para su casa, a esperar que comience o que venga el otro día para la reunión, a oír otro mensaje. Pero cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo, escribiendo a los Corintios, dice que así como este cuerpo físico tiene muchos miembros, pero todos forman un cuerpo. En el capítulo 12 de 1 Corintios, verso 12, dice, así también Cristo. Y es de esta expresión, así también Cristo. Y poco a poco vamos a ir viendo a la luz de las Escrituras de que brevemente, por ejemplo, las manchas, es sin mancha y sin arruga, ¿no? La mancha hablamos que es el pecado, pero no solamente el pecado. Si usted lee a Judas habla de hombres que están participando junto con los verdaderos creyentes en los ágapes que ellos hacían. Dice, estos son manchas en nuestros ágapes. Y usted lo ve sentado comiendo junto con los creyentes, pero son lo que Pablo le llama lobos vestidos de oveja, y que se reúnen con malas intenciones, pero que tienen apariencia de piedad. Todo eso, hermano, y nosotros nos ha tocado vivir en esta época. Pero esto no es nuevo, ya. Fíjense qué tiempo llevan esas cartas escritas. Y ya eso estaba sucediendo. Pablo le llama a los que querían implantar el judaísmo en la iglesia, les llamó perros. Le dijo, a los cuales hay que taparle la boca. Pero hoy no se puede hablar de lo... Bueno, yo no estoy hablando mal de nadie, pero yo no puedo decirle amén al sistema religioso que no está en el diseño de Dios. Y vamos a ver lo de las denominaciones a la luz de la palabra. Y ahí usted busca en una concordancia la palabra mancha, y usted vaya a la Biblia, cuántas escrituras hay refiriéndose a personas, hombres, seres humanos, que dentro de la verdadera iglesia son manchas. Cristo le llamó cizaña. Ahora, las Escrituras, que es la revelación del plan de Dios, desde el comienzo hasta el final. Al principio Dios nos deja ver en tipo, sombra y figura de lo que va a pasar en el futuro. Por eso es lo que dice David, que para Dios el futuro es historia. Lo que va a pasar ya para Dios ya pasó, pero es para Dios, no para nosotros. Pero ese es el Dios que nosotros le servimos, Dios grande y todo poderoso. Por ejemplo, Romanos 5 dice que Adán, ese primer hombre que Dios hizo del polvo de la tierra, lo formó, del polvo de la tierra. ¿Es figura de quién? De Cristo. Aquí hablamos, yo le presenté 5 mujeres, y hay más, que son figuras de la iglesia. La primera es Eva. ¿Cuántos estudios bíblicos están dando ahí en los mensajes en YouTube sobre el anticristo? Hay bastante. Pero ¿dónde vemos al anticristo? En Génesis. ¿Nos lo dejaría ver Dios en figura? ¿En sombra? Pues sí. En el capítulo 10 de Génesis
habla de un hombre llamado Nimrod. Tiene 6 letras ese nombre. Ya hemos hablado quién fue Nimrod. Un hombre poderoso delante de Dios, el primer hombre. ¿Por qué poderoso delante de Dios? Porque la gente de esa época estaban viviendo en medio de animales salvajes y él era un poderoso cazador. Amén. Cuando ese hombre comenzó a defender a la gente de los animales salvajes, la gente, en vez de mantener la mirada puesta en Dios, la pusieron ¿en quién? En Nimrod. Hasta que llegó a ser de un poderoso cazador, el primer rey que tuvo dominio. Y ahí están las ciudades, las cuales pertenecían a su reino, que la capital de ese reino de Nimrod vino a ser Babel, que significa ¿qué? Confusión. Ahora, vamos al capítulo 11 de Génesis. Que Dios nos ayude para que nos dé revelación y podamos mirando el principio podamos entender lo que está sucediendo hoy. Amén. Yo no voy a ser muy extenso porque les da sueño. Y después de este alimento espiritual, pues, tenemos que participar de un alimento físico que hay pendiente por ahí. Y esto yo no lo quiero llevar con mucha prisa, esta administración. En el capítulo 11, si usted lee el capítulo 9 de Génesis, usted va a ver, usted y yo vamos a entender que cuando el diluvio termina, Noé sale del arca con 7 más, 8 en total. El número 8 habla de resurrección. Y las aguas de la muerte, del juicio de Dios con ese pueblo, sirvieron para que Noé, siguiendo las instrucciones de Dios, preparara el arca. ¿El arca es tipo de quién? De Cristo Jesús. Y mientras las aguas del diluvio iban subiendo, Noé, con los animales que metió Dios en el arca, Noé y su familia, 8 en total, el arca iba subiendo. Quiere decir que mientras afuera había muerte, dentro del arca, Dios conservaba la vida. Amén. Fuera de la iglesia lo que hay es muerte. No importa cómo se llama el lugar del mundo, si está en el mundo, ahí lo que hay es muerte espiritual. Amén. Donde único hay vida es en la verdadera iglesia, que Cristo está en nosotros como la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Antes teníamos la naturaleza adámica, la naturaleza caída. Ahora esa naturaleza Dios no la quiere y la quiere reemplazar por la vida de Él manifestada en la persona de su Hijo Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Y Juan en su primera epístola termina, ¿cómo termina Juan? Hablando de Cristo, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque para Adán tener la vida eterna, que era el propósito de Dios, tenía que haber comido del árbol de ¿qué? Del árbol de la vida. Pero comió del árbol de la muerte. Satanás se lo metió por dentro. El pecado. Ahora ese árbol que está, Cristo, que está representado por un árbol de tipo y sombra allá en el huerto, en el Edén, se personalizó. En Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy el verdadero árbol. Entonces en Juan capítulo 6 él dice: el que me come, ese tendrá vida eterna. El comer a Cristo es recibirlo, creerle, estudiar su palabra, creerle solamente a Él. Y a esto es que nos quiere llevar Dios y nos está llevando. Y gloria a Dios que le diga aquella palabra de testimonio comenzando, para que entendamos que Dios está trayendo revelación de su verdadero plan en diferentes partes del mundo. Si ustedes escuchan a ese hermano que es evangelista enseñando que es la iglesia, usted va a decir: adiós, pero ese nos escuchó a nosotros aquí en este hogar. Porque es lo mismo, hermano, la misma palabra. Y así es que nos quiere Dios en la verdadera iglesia. Filipenses capítulo 2. Pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, creyendo lo mismo. Cuando salen del arca, usted va a ver que Dios le dio las mismas palabras a Noé que le dio a Adán en el huerto. Echid y multiplicaos, sojuzgar la tierra. Le dio autoridad a Noé. Pero Noé se descarriló. Ahora, ¿cuál era el idioma que ellos hablaban? Vamos a leer ahora la Biblia. Tenía el verso 1 del capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas Génesis capítulo 11. Vuelvo de nuevo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Un mismo idioma, hablaban todos lo mismo. Y como hablaban todos el mismo idioma, se podían entender los unos a los otros. Amén. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Cuando Dios no le dijo que se establecieran en ningún lugar, era que se esparcieran, que llenaran la tierra. Esas palabritas hay que irlas tomando para ver cómo usted y yo las traducimos al día de hoy. ¿Ok? Se establecieron allí. Ya ahí están haciendo algo que no concuerda con las instrucciones del Señor. Entonces, vamos a Mateo capítulo 28, versos 18 en adelante. Jesús le dice a los discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Y se dijeron unos a otros, aquí está la mente humana ya trabajando: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego.
y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Cuál era el propósito de hacer los ladrillos? Verso 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, que ya el hombre se está saliendo, no solamente Adán, esta es la cuarta caída que el hombre tiene, se está saliendo de lo que Dios siempre ha querido. Dios ha querido que todo lo que el hombre haga en el planeta Tierra sea dirigido por él. Pero por causa del pecado, el hombre entra en soberbia y le sigue creyendo lo que dijo Satanás a Eva allá en el huerto. Dios le había dicho, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no coman, porque el día que de él coman van a morir. Amén. Ya estaban advertidos. ¿Qué le dijo Satanás? No. Dios está mintiendo. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de este árbol, van a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Desde ese principio del bien y el mal, que es los dos frutos que da este árbol, que como consecuencia es la muerte, es muerte espiritual, es que el ser humano ha estado en este planeta Tierra fuera de la voluntad de Dios, dirigiéndose, porque él se cree que tiene la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. El profeta Isaías dice que Dios es nuestro gobernador. Él es el rey. Pero escucha lo que sigue diciendo. Se me fue la cita, pero yo se la consigo para el domingo. Pero escucha lo que dice la cita completa. Y Él es también nuestro legislador. ¿Qué es un legislador? ¿Por qué Dios no solamente es juez, gobernador, sino que también es legislador? Porque Dios es Dios quien ha establecido las leyes, como el hombre y la naturaleza y los animales, el sol, las estrellas, la luna, se tienen que dejar llevar por el cumplimiento de las leyes establecidas por Dios. Amén. ¿Qué hacen los legisladores aquí de Puerto Rico, en el Senado y en la Cámara de Representantes? Poniendo enmiendas a la ley de Dios. Y eso le van a tener que dar cuenta a Dios. Porque el hecho de que una mujer unida a su marido quede embarazada, eso está dentro de lo establecido por Dios. Pero ellos le quieren poner una enmienda a esa ley. ¿Ah? Y unos están a favor, otros están en contra. Que es la mujer la que tiene el derecho de elegir, de decidir, porque ese cuerpo es de ella. Y en ese cuerpo nadie debe más mandar. ¿Eso será verdad?
¿Cuál fue el final de Sodoma? Para que Dios comenzara a emitir los juicios con fuego y azufre. Mire lo que yo dije al final, porque este no fue el principio, pero los llevó a eso. ¿Ah? Todo el mundo habla del final, la sodomía, el lesbianismo, pero ese es el final. Pero hay que comenzar el comienzo. ¿Cuál fue el comienzo que los llevó a eso? Pero yo no voy a hablar de eso. Entonces ahora, no, pero eso fue en el pasado. Ahora Dios es amor. Y a los, ¿cómo es que se llama esta organización? Los LGBT. No. Esos tienen también un lugarcito en el corazón de Dios porque Dios es amor. Eso del diluvio, eso fue antes más, eso ni lo debemos creer. E inclusive ya hay pastores de iglesias llamadas evangélicas que lo están aceptando. Y están casando parejas del mismo sexo. ¿Ah? No en el principio de la vida, sino en el principio de lo bueno y lo malo. No. Pero Dios a través del profeta Isaías dice, hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, a lo agrio, a dulce, le llaman dulce, y a lo dulce le llaman amargo, a la luz le llaman tiniebla y a la tiniebla le llaman luz. Entonces, partiendo desde ese principio, ahora todo el mundo está bien con Dios. Por eso es que cuando una persona se muere, no importa en qué religión estaba, no importa lo que era, y usted ve a los que los están despidiendo en la funeraria, qué bueno, porque ahora está mejor, porque está en los brazos del Señor. ¿Ah? ¿Y se lo creen? ¿Y por qué se lo creen? Bueno, porque Dios habló a través de Jeremías y dijo que engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Eso es un corazón perverso que está engañando a la misma persona, donde es el yo, el centro. Gloria a Dios. Yo lo voy a dejar en ese versículo 3 y 4 para luego continuar hablando en la próxima reunión de el ladrillo que ellos estaban haciendo para la ciudad y la torre. Cuando Dios está edificando una casa que es la iglesia, que es la novia, la cual ha de ser la esposa del Cordero, pero no es con ladrillo, es con piedras vivas. La paz de Dios es con todos. Dios les bendiga. Amén.